nuestra posición internacional clara y decidida. ¿Quiere o no quiere el pueblo argentino que seamos amigos con todos los pueblos de la humanidad? ¿Quiere o no quiere el pueblo argentino que ayudemos a que se realice la unión de todos los pueblos americanos? ¡Viva la unión de todos los pueblos americanos! ¡Viva la patria! En todo el sur del continente americano, un pueblo trabajador, fecundo y orgulloso fue testigo de un fenómeno político único en la América hispana. Un movimiento de raíces sindicales, nacionalistas, populares y católicas se alzó en el poder para desafiar tanto al marxismo comunista como al liberalismo capitalista. El líder de este movimiento fue el general Juan Domingo Perón, un controvertido hombre que supo comprender como pocos la identidad argentina y penetrar en su imaginario colectivo trascendiendo lo político. Pragmático, camaleónico y con vocación de poder, con un fuerte énfasis en la justicia social y bajo la bandera de poner a la nación argentina por encima de cualquier ideología, Perón aglutinó a conservadores, izquierdistas, derechistas, socialistas, demócratas y liberales, y a todos los anteriores también debió enfrentarlos en algún momento, hostigado además por las potencias internacionales. Para algunos, Perón fue el comienzo de la decadencia de la nación austral. Para otros, los años más felices de la Argentina fueron y serán peronistas. Son muchas las paradojas que rodean a este hombre que ensayó un estilo de gobierno inédito para la América. ¿Por qué decimos que es un fenómeno político único, imposible de encasillar bajo categorías tradicionales? Acompáñenos hasta el final de esta fascinante historia. Les habla Reinaldo Carrillo, esto es La Nueva Enciclopedia, y les recuerdo que nos pueden dar un gran apoyo para poder seguir haciendo este trabajo, simplemente dejando sus comentarios, dándole me gusta a este video y compartiendo el material con todos sus conocidos. Abajo también pueden conseguir un enlace del Patreon, donde cualquier colaboración es más que bienvenida. Sin más nada que agregar, empecemos. Juan Domingo Perón nace en una pequeña localidad de la provincia de Buenos Aires el 8 de octubre de 1895. Su madre, Juana Salvadora Sosa, era una argentina de ascendencia indígena del pueblo aborigen tehuelche, también conocido antiguamente como patagonés. Su padre, Tomás Perón, por su lado, era un argentino cuya ascendencia se remontaba a abuelos italianos, británicos y franceses, bisabuelos de Perón. Desde pequeño, Perón vive la vida rural en la que se desenvolvía su padre, que era agrícola ganadero. Él llegó a decir tiempo después: soy de los que aprendió primero a montar a caballo que a andar. Tras una juventud que pasa entre el campo y en casa de su abuela en todo el centro de Buenos Aires, Perón decide ingresar al colegio militar en 1911 y más de 2 años después egresa como subteniente de armas de infantería, incorporándose desde muy joven en las labores de la Fuerza Armada Argentina. Eran tiempos de cambio para el país. Tras casi 40 años de la llamada República Conservadora en Argentina, en 1916 se realiza la primera elección por voto universal y secreto masculino, y el Partido Unión Cívica Radical llega por primera vez a la presidencia de la mano de Hipólito Yrigoyen. En los años de formación de Perón, Argentina venía de más de 50 años de relativa continuidad institucional. A finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, Argentina era uno de los países más ricos del mundo, con un pueblo generoso, afín al trabajo y la cultura y centro de mucha inmigración europea. En 1917 y 1919, Perón como militar debe participar en la represión del gobierno contra grupos obreros en huelga. Su postura era que las Fuerzas Armadas no debían ocupar funciones de seguridad interna, ni mucho menos reprimir a obreros. Perón fue muy atlético durante estos años, practicando boxeo, atletismo y esgrima, disciplina donde se corona como campeón nacional. En estos años también empieza a dar clase en la escuela de suboficiales, donde destaca como instructor de tropas y sobre todo por la buena relación que desarrolla con muchos cadetes. También redacta textos de diversa índole que son impresos como material de estudio para la Academia Militar.
Juan Perón durante toda su vida fue un constante lector y escritor. Distinto a muchos gobernantes, Perón dejó una amplia obra escrita de historia, política y arte militar. Más adelante, como presidente, fue tal vez el único jefe de Estado en el siglo XX en organizar un Congreso Nacional de Filosofía y presentar una conferencia en ese congreso de su propia autoría. Para 1926, Perón ingresa en la Escuela Superior de Guerra y 3 años después, a los 34 años de edad, se gradúa como oficial del Estado Mayor argentino. Tras varios años dedicado a la función castrense, en 1929 Perón se casa con Aurelia Tizón, con quien forma pareja por varios años, hasta que en 1938 su esposa Tizón muere de cáncer uterino. Pero no sería esta su única esposa, que partiría tempranamente del mundo. Pero sobre esto volveremos más adelante. Regresando a 1930, con 35 años de edad, Juan Domingo Perón se dedica a la docencia de historia militar en el Instituto Superior de Guerra, donde sigue ensanchando su círculo de amistades militares. Tras décadas de estabilidad y prosperidad en Argentina, en 1930 Hipólito Yrigoyen es derrocado en su segundo periodo presidencial y se instaura un régimen cívico-militar de corte conservador y corporativista. Esto abrió un periodo autodenominado como la Restauración Neoconservadora, que luego sus adversarios llamaron como la década infame. Esta etapa duraría de 1930 a 1943 y se sostendría con elecciones de dudosa legitimidad. Es también un periodo de gran industrialización y crecimiento cuantitativo de la clase trabajadora argentina. Juan Perón participa marginalmente en el golpe de 1930 dentro de una facción militar llamada Nacionalista Legalista, que buscaba hacer contrapeso a la otra facción del nuevo régimen llamada Conservadora Elitista. Este grupo nacionalista legalista al que pertenecía Perón fue luego disuelto por el mismo régimen militar que en un principio apoyaron. Pero Perón sigue trabajando y ascendiendo en el estamento militar. A comienzos de 1939 es enviado a Europa como agregado militar para seguir capacitándose y hacer estudios sobre la guerra que estaba por llegar a Europa. Visita Italia, España, Alemania y luego la Unión Soviética. Lo que vio Perón en los nacionalismos europeos de aquel entonces, que marcaban distancia tanto del comunismo como del liberalismo, marcaría de por vida su pensamiento y al peronismo como movimiento. En una carta, Perón describe al fascismo como un gran movimiento espiritual contemporáneo, lógica reacción a un siglo de materialismo comunizante. Cierro comillas. Mientras el mundo cambiaba a pasos revolucionarios, Argentina no se quedaba atrás. No eran pocos los militares que consideraban que la industrialización galopante que vivía la Argentina exigía cambios en la política y la economía. Si bien había una creciente clase media, también había una creciente clase proletaria que vivía bajo condiciones muy precarias. Argumentaban los opositores al gobierno de la década infame que este se negaba a atender a las crecientes masas laborales de argentinos. Alrededor de Perón y otros militares se van congregando un grupo de oficiales inconformes con el actual gobierno y ansiosos de cambio y de poder. Estos oficiales forman la logia militar GOU, presuntamente Grupo de Oficiales Unidos. Finalmente, en junio de 1943, se produce la llamada Revolución del 43, un golpe de Estado que ponía fin a la denominada década infame e instalaba un nuevo régimen militar. Perón y su grupo de oficiales tendrían una participación importante en la planificación y ejecución de este golpe, así como en el nuevo gobierno militar que se inauguraba. Por su nivel de influencia, Perón pudo haber ocupado cualquier ministerio o secretaría de vital importancia, pero este escoge el Departamento Nacional del Trabajo, un organismo casi inexistente, inoperativo y fiel reflejo de la poca atención que le daban los gobiernos conservadores argentinos a la cuestión laboral y obrera. Este era el primer cargo de gobierno en la vida de Perón, y la vertiginosa actividad del joven caudillo convertiría este insignificante departamento en una primera gran plataforma de acción política. Los sindicatos argentinos tenían larga data reclamando reformas laborales no cumplidas y hasta entonces habían tenido un papel menor dentro del gobierno y la política nacional. Pero esta realidad estaba por cambiar.
Perón convence a los líderes del gobierno militar de la necesidad de elevar la condición de vida de las clases obreras e incorporarlas a los planes nacionales, antes que dejar que estas banderas laborales sean tomadas en manos de la izquierda. Perón expone la conveniente alianza entre obreros, campesinos y empresarios en torno a objetivos comunes. Perón, desde el Departamento de Trabajo, inicia una animada agenda junto con líderes sindicales. Para octubre de 1943, el gobierno crea la Secretaría de Trabajo y Previsión y Perón expande sus facultades cuando es designado como su encargado. En esta secretaría, Perón empieza a acercarse a los grupos de trabajadores de una forma que ningún gobernante había hecho. Muy hábil y astuto, empieza a establecer alianzas con líderes sindicales de todas las corrientes ideológicas. Desde la Secretaría del Trabajo, Perón empieza a aprobar reformas laborales y decretos ley que históricamente habían sido reclamados por el movimiento obrero. Perón toma proyectos de legisladores socialistas y con leves ajustes los hace aprobar por un gobierno militar nacionalista. Perón consigue medidas tales como la indemnización generalizada de los trabajadores, decreta vacaciones pagas y aguinaldos, consigue leyes de jubilación para todos los gremios, reglamenta la jornada laboral de 8 horas, promueve por primera vez las negociaciones colectivas entre trabajadores y patrones, crea cortes laborales y aprueba el Estatuto del Peón, la primera legislación laboral que tipificaba los derechos del trabajador agrícola. Muchas de estas medidas laborales eran parte del programa histórico del sindicalismo argentino, solo que estaban siendo conducidas por un oficial militar nacionalista que perseguía a los socialistas y a los comunistas. Los trabajadores empiezan a reconocer a Perón como líder de una revolución que empezaba. Perón era un hombre carismático, ocurrente y elocuente, pero también era bastante cauteloso en el trato con los demás. De buena estatura y sonrisa radiante, fue ganándose poco a poco la simpatía de muchos, especialmente de las clases medias y bajas de la sociedad argentina. Por invitación de un sindicalista, Perón empieza a asistir personalmente a las asambleas obreras, donde es tanta la popularidad por sus medidas y reformas laborales que es presentado por los líderes sindicales como el primer trabajador de la Argentina. Lo que se ha llamado como la Revolución Peronista estaba en marcha. Pero estas medidas laborales también empiezan a ganarle enemigos a Perón entre grupos terratenientes y empresariales que lo acusaban de ser un demagogo. La izquierda también lo acusaba de arrebatarle conquistas que le pertenecían al socialismo. Donde la izquierda tenía sindicatos hegemónicos, Perón creaba sindicatos paralelos con mejores servicios y beneficios al estar directamente amparados por el Estado. Mientras todo esto ocurre, Estados Unidos ve con mucha desconfianza al gobierno argentino. Desde los gobiernos de la década infame, Argentina se había negado a que las naciones latinoamericanas respaldaran en bloque a Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Argentina consideraba que la neutralidad era el camino a seguir. A su vez, Argentina era uno de los pocos países latinoamericanos que seguía manteniendo más cercanía con las potencias inglesas y europeas que con la potencia norteamericana. La neutralidad de Argentina en la guerra le costaría una creciente presión y represalia, hasta tal nivel que a inicios de los años 40 los Estados Unidos congelan las reservas argentinas en sus bancos, cancelan los permisos de exportación argentina de acero, madera y productos químicos y mantienen aislada a Argentina de los órganos internacionales que estaban surgiendo a finales de la guerra. Esta hostilidad hacia la Argentina se mantendría en los primeros años de Perón como presidente, pero sobre eso hablaremos más adelante. Volviendo al año 1944, el general Ramírez, que era el presidente en funciones del gobierno, es desplazado por el general Farrell, que era parte del mismo régimen militar, pero mucho más cercano a Perón. Según algunos historiadores, Perón y Farrell buscaban formar dentro del gobierno militar un polo, abro comillas, nacionalista popular, que confrontaba a otro sector militar del gobierno más conservador, llamado como, abro comillas, nacionalista elitista. Cuando Farrell llega a la presidencia, nombra a Perón ministro de Guerra y vicepresidente de la Nación. Era un nuevo momento cumbre para nuestro protagonista. Ya era él la verdadera figura principal del gobierno argentino a pesar de no ser presidente. Y el país empezaba a polarizarse en torno a su figura. Entre Perón y sus cercanos se alzaba la idea de que en no mucho tiempo el joven militar y político tendría potencial de ser presidente.
En febrero de 1945, como vicepresidente de la nación, Perón realiza un viaje secreto a Estados Unidos para negociar que termine el bloqueo a la Argentina y que se reconozca el gobierno argentino, a cambio de que Argentina declare la guerra a Alemania y Japón en alianza con Estados Unidos. Cuestión que el presidente Farrell termina decretando en marzo de 1945, no sin oposición de gran parte del estamento militar. En simultáneo, el gobierno va haciendo todos los preparativos para convocar elecciones presidenciales ese año con un claro candidato favorito. Sin embargo, la vigorosa alianza que avanzaba entre los sindicatos y los jóvenes militares dirigidos por Perón tenía sus detractores, sectores internos del mismo gobierno, los Estados Unidos y los terratenientes organizados. Para 1945 llega a Argentina el nuevo embajador estadounidense Sproul Braden, bien conocido por su política interventora en Latinoamérica. El embajador empieza a operar con fuerza dentro de Argentina para financiar y articular a la oposición contra Perón. Tras movilizaciones masivas en contra y a favor de las políticas laborales peronistas, en medio de las presiones y rencillas internas, un grupo de altos mandatarios del ejército, liderado por el general Eduardo Ábalos y coludidos con la oposición, obligan a Perón a renunciar a sus cargos el 8 de octubre de 1945. Además, el 11 de octubre Estados Unidos pide a Gran Bretaña que deje de comprar bienes argentinos para precipitar la caída del gobierno. El general Ábalos asume como nuevo ministro de guerra y se hace el nuevo hombre fuerte del gobierno. El 12 de octubre, Perón es detenido por militares y trasladado a la isla Martín García y luego al hospital militar, donde lo mantienen encarcelado. Para muchos opositores, Perón ya era un cadáver político. Los enfrentamientos políticos e incluso civiles entre peronistas y antiperonistas en este cuadro se intensificaban en Buenos Aires y en Argentina. El panorama era de intriga y zozobra. Parecía la derrota del hombre que estaba cambiando la política en Argentina. Pero estos eventos más bien estaban por dar un giro a la historia política de la nación austral. El 17 de octubre de 1945, cientos de miles de manifestantes movilizados en un principio por un puñado de dirigentes sindicales y gremiales, especialmente desde la periferia de la ciudad, marcharon hacia el corazón de Buenos Aires y ocuparon el centro de la capital, concentrados en la famosa Plaza de Mayo, protestando y exigiendo la liberación del coronel Perón. La multitud era enorme, se trataba de una situación nerviosa y cundía el desconcierto. El general Ábalos se mantiene pasivo y se niega a movilizar tropas contra los manifestantes. Luego de presiones de sectores afines a Perón, el ministro de Guerra se vio obligado a reunirse con Perón y negociar las condiciones para su liberación. Terminan pactando que Perón tranquilizaría a la masa de manifestantes y pediría que se retiren pacíficamente. Asimismo, Perón no podría ocupar nuevos cargos en la actual administración, pero a cambio, el gabinete del gobierno debía renunciar en su totalidad y debía convocar nuevas elecciones para los primeros meses del siguiente año. De esta forma, en plena noche, Perón aparece desde el balcón de la casa presidencial con los brazos en alto. Con una aura mesiánica saluda a la gran masa manifestante. Era una escena casi mítica en la que pronuncia un discurso que sellaría lo que después será recordado como el Día de la Lealtad por el gobierno peronista. La sentimos los verdaderos patriotas, porque al amar a la patria, no amaremos sus campos o sus casas, amaremos a nuestros hermanos de nación. Recuerden, trabajadores, únanse, sean hoy más hermanos que nunca. Sobre la hermandad de los que trabajan, ha de levantarse en esta hermosa patria la unidad de todos los argentinos.
Perón se había impuesto a la reacción en su contra y se consolidaba como una figura nacional de primer orden. Con este acto de masas histórico había nacido el peronismo tal y como lo íbamos a conocer. Un par de años antes de este evento canon, Perón conoce a una joven actriz de 24 años que en sus propias palabras era de aspecto frágil pero de voz resuelta, con los cabellos rubios y largos cayéndoles a la espalda, los ojos encendidos como por la fiebre. Cierro comillas. El nombre de esta mujer era Eva Duarte y en muy poco tiempo empezaría una relación con Perón. 2 años después, solo 6 días después de la liberación de Perón, tras la multitudinaria manifestación, Perón contrae matrimonio con Eva Duarte, hoy conocida como Evita Perón, quien se convertiría en una gran figura clave no solo del peronismo, sino de la cultura popular argentina. Sobre su vida dedicamos un muy interesante documental en este mismo canal que los invitamos a ver. La salida de Perón de la cárcel venía con la resolución personal y de sus colaboradores de aspirar a la presidencia de la República Argentina. En muy poco tiempo, Perón inicia su campaña presidencial. Los sindicatos peronistas crean el Partido Laborista para lanzar la candidatura de Perón junto con una facción de Unión Cívica Radical y el Partido Independiente. Mientras Juan Perón organiza trabajadores, empresarios, líderes militares y demás sectores que pudo capitalizar gracias a la Secretaría del Trabajo. La oposición a Perón se organiza en torno a la llamada Unión Democrática, que agrupaba a socialistas, comunistas, demócratas, conservadores y los llamados radicales, un grupo político argentino de rasgos centristas y liberales. A su vez, la oposición era apoyada activamente por la Embajada de Estados Unidos y por prominentes dueños de tierras y sectores empresariales que se habían perjudicado con las reformas laborales de Perón. La sociedad argentina se polariza y se fractura con el nivel de intensidad de esta campaña. El embajador Brayden organiza a los líderes opositores, entrega dinero y manda hacer publicaciones en contra de Perón. Los peronistas en respuesta consagran el lema de campaña Brayden o Perón. Finalmente, en febrero de 1946, en la Argentina ganaba las elecciones presidenciales Juan Domingo Perón, un candidato que había conseguido un arrastre popular como muy pocos hasta entonces y que era visto con desconfianza por grupos de la alta política y finanza estadounidense. Esto además cuando la nación anglosajona recién se consolidaba como la gran potencia líder del mundo posguerra. Perón gana con 2/3 del electorado. A diferencia de las elecciones realizadas durante la década infame, estas son reconocidas como elecciones limpias por todos los bandos perdedores. En este torbellino de intrigas y de esperanzas comienza la primera magistratura de Juan Domingo Perón como presidente de la nación para el periodo 1946 y 1952. La doctrina que orientaría el pensamiento y el gobierno de Perón sería la del justicialismo, un nacionalismo laborista de raíces católicas que buscaba, abro comillas, una Argentina socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana, cierro comillas. Bajo la visión peronista, un verdadero engrandecimiento de la nación argentina solo era posible también con la redención de los trabajadores y las clases populares. El peronismo recogía elementos de cualquier corriente del pensamiento que considerara beneficioso a la nación argentina. Tomaba influencias tanto del conservadurismo católico como del socialismo, el sindicalismo y la política de masas. Se rechazaba por igual al comunismo y al liberalismo capitalista. En política externa, esto daría pie a la doctrina de la tercera posición que volveremos a mencionar más adelante. En su mensaje al Congreso de 1952 sobre el justicialismo, Perón dice: por un lado, el individualismo capitalista sometía a las naciones a la voluntad omnipotente, fría y egoísta del dinero. Por el otro lado, el colectivismo comunista sometía a las naciones al poder aplastante y totalitario del Estado. Por eso decidimos crear las nuevas bases de una tercera posición que nos permitiese ofrecer a nuestro pueblo otro camino que no lo condujese a la explotación y a la miseria. Cierro comillas. Ahora bien, esta visión justicialista le tocaba descender de las alturas abstractas de la filosofía a la acción concreta de gobierno, de forma que inicia la obra presidencial de Perón.
Bajo un discurso de soberanismo económico y justicia social, Perón anuncia el llamado Primer Plan Quinquenal en 1947. Este plan se enfocó en una serie de políticas y obras de infraestructura para impulsar la industrialización de Argentina con industria pesada y ligera, en áreas como la siderúrgica, manufactura, creación de energía eléctrica, petroquímica, aviación y otros sectores. Con este plan, Perón también es pionero en Latinoamérica en el desarrollo de energía nuclear e hidroeléctrica, en el marco de una política de independencia energética. Igualmente, el plan quinquenal se enfocó en el fortalecimiento y la modernización del sector agropecuario, que vio un aumento en su productividad en estos años, especialmente la siembra de trigo. Por último, el plan quinquenal se enfocó en la nacionalización de sectores estratégicos de la economía, como el sector bancario, de los ferrocarriles, el comercio exterior y el sector petrolero y de hidrocarburos. Esta política de nacionalización, vale decir, venía desde gobiernos anteriores al de Perón. El Estado asume con Juan Perón una mayor responsabilidad en la dirección de la economía. Pero esto no es una invención de Perón, sino más bien un proceso que provenía desde los años 30, que al igual que con Perón, respondía no solo a un criterio económico, sino a criterios geopolíticos y de seguridad interna. Del mismo modo, Perón considera que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial son órganos de coloniaje económico norteamericano, por lo que se rehúsa que Argentina forme parte de los mismos, manejándose a través de convenios bilaterales. Para 1952, el gobierno peronista decide saldar completamente la deuda externa. Argentina pasaba de ser un país deudor de 12.500 millones de dólares a un país acreedor por más de 5.000 millones. ¿Cómo puede explicarse que en un país que está todo por hacerse haya 800.000 personas que no pueden trabajar? No es obligación del gobierno crear eso. Cuando llegó el momento, lanzamos el primer plan quinquenal, que eran 76.000 obras. Indudablemente, al lanzar esas 76.000 obras, todo se puso en movimiento, el país rompió la inercia. La primera consecuencia fue que esos 800.000 desocupados se ocuparon en 2 o 3 meses. Cuando se ocuparon los 800.000 desocupados, los salarios subieron solos, porque cuando hay plena ocupación, el salario no hay que impulsarlo, sube solo. Claro, cuando subieron los salarios, el poder adquisitivo de la masa popular, que es el verdadero consumo, se multiplicó varias veces. Al multiplicarse y subir el consumo, eso tonificó inmediatamente al comercio, que se atresó para satisfacer la demanda de ese consumo multiplicado. Eso demandó a la industria la transformación necesaria para la distribución por el comercio. En consecuencia, la industria se puso en marcha. Y todo el mundo comenzó a pensar en el desarrollo industrial. El gran complemento del plan quinquenal estaba en la política social, en la mejora del nivel de vida mediante programas de redistribución y políticas y obras para la ampliación de la vivienda, la salud y la educación. El presidente Perón, valiéndose primordialmente del Ministerio del Trabajo y de la Fundación Eva Perón, se aboca a la construcción de un extenso estado de bienestar en la Argentina. Del mismo modo, de una forma sin precedentes, las clases populares son incorporadas activamente en la cosa pública mediante diversos mecanismos a nivel local y regional, buscando además ampliar la identidad argentina a todos los sectores. Esta política social es lo que diferencia al direccionismo estatal del peronismo del direccionismo de los gobiernos conservadores de los años 30. El Estado actúa esta vez de forma sistemática en el terreno social y de las clases populares y busca incorporarlas a mercados internos que estimulen la producción y el consumo. Del mismo modo, todas las reformas laborales conseguidas por Perón en su época en la Secretaría del Trabajo son ratificadas y ampliadas. Se extienden las jubilaciones a profesionales, trabajadores independientes y se otorgan beneficios laborales indirectos como planes de viviendas para obreros, colonias vacacionales gratuitas para trabajadores, distribución de indumentaria escolar y textos, entre otras. Entre 1945 y 1948, los salarios reales de los empleados públicos tuvieron un alza del 35% y los
sueldos de los obreros industriales subieron en un promedio del 50%. En el mismo periodo, el consumo, tanto del sector público como en el privado, subió alrededor del 20%. Sin embargo, la política expansiva de estímulo a la demanda mediante gasto social y préstamos del Banco Central provoca para finales del primer gobierno de Perón un aumento en la inflación hasta más del 30% anual. En su segundo gobierno logra controlar la inflación y bajarla a un solo dígito, aunque persistieron otros problemas económicos. En materia de salud de esta política social, el peronismo avanza hacia un sistema unificado preventivo, curativo y de asistencia social, inaugurando unos 500 establecimientos médicos. Durante la presidencia de Perón se reduce sustancialmente la mortalidad infantil y las enfermedades como la tuberculosis, la fiebre amarilla, la sífilis y el paludismo. Por otro lado, hubo un importante grado de promoción y desarrollo del deporte en todos los niveles, especialmente en los barrios para la juventud. En materia energética, en 6 años la producción de petróleo en Argentina aumenta un 50%. Sin embargo, el autoabastecimiento era un objetivo inviable, por lo que en su segundo gobierno Perón tranza con la Standard Oil un vasto programa de explotación mixta al sur de la Argentina. A su vez, la potencia hidroeléctrica instalada en Argentina se multiplica por 8 entre 1945 y 1952. Entre el primer y segundo plan quinquenal se inicia la construcción de 86 centrales hidroeléctricas y 11 centrales térmicas. También hay un amplio programa para el regado de tierras agrícolas con la construcción de 29 embalses, 59 diques y otras obras. Tras el derrocamiento de Perón, se descontinuaron muchas de las obras que tenían pocos años de haber iniciado. Bajo el discurso de justicia social, en materia educativa, el gobierno de Perón promueve en estratos medios y bajos la educación técnica y la educación secundaria. Hubo a su vez una política de acercamiento de la universidad a los sectores populares. Las aulas universitarias empiezan a recibir a masijos de obreros. Se crean en su primer gobierno 14 nuevas universidades, entre ellas la Universidad Obrera Nacional. Para 1949, Perón decreta la gratuidad total de la enseñanza pública universitaria y se instaura el primer sistema de becas para estudiantes de bajos recursos. Por otro lado, en el sistema educativo público y privado, con el visto bueno del gobierno, hay una amplia presencia de la Iglesia Católica y el Catecismo Católico en la formación de los jóvenes. A la par de todo esto, el gobierno introduce donde puede propaganda peronista en la enseñanza primaria y secundaria. También Perón crea el que se convertiría en el principal organismo de la Argentina, dedicado a la investigación científica y tecnológica. Juan Domingo Perón gozaba de extraordinario apoyo popular y desplegaba unos métodos retóricos y propagandísticos novedosos con actos masivos que eran casi rituales. No escatimaba, al igual que Mussolini, para hacer llegar su imagen, su doctrina, su causa a todo rincón de la Argentina. Bajo su pragmatismo, Perón logra aglutinar a grupos de izquierda, de centro y de derecha en torno a su figura y la idea del bien nacional. Décadas después, un entrevistador le preguntaba a Perón sobre el panorama político de la Argentina. Perón decía: mire, hay un 30% de radicales, lo que ustedes entienden por liberales, un 30% de conservadores y otro tanto de socialistas. El periodista lo interrumpe y le dice: pero general, ¿y dónde están los peronistas? A lo que Perón responde: ah, no, peronistas son todos. Lo cierto es que entre los 40 y los 50, Argentina vivía la revolución peronista. Eran tiempos vigorosos y conflictivos, mientras la economía mejoraba para algunos y empeoraba para otros. A su lado, en calidad de primera dama, lo acompaña doña María Eva Duarte de Perón, la compañera Evita, la pareja del conductor, siempre serena, con cara amable y de punta en blanco. Eva Perón tendría una participación estelar. No solo era una cara sonriente, sino una mujer que sabía relacionarse, lideraba grupos, daba discursos, se reunía con los líderes sindicales y cabildeaba con quien podía por el bien de su marido, que a sus ojos era el bien de la Argentina. La presencia de la figura femenina no es solo simbólica en el gobierno peronista, sino que se materializa en hechos. Para 1947 se sanciona una ley histórica que otorgaba el derecho de la mujer a votar y ser votada para cargos de gobierno.
El nacionalismo peronista se distanciaba de otros nacionalismos más conservadores de la Argentina. En los años 50, ningún país tenía tantas mujeres en el Congreso como Argentina. También se introduce la igualdad jurídica en el matrimonio y en la patria potestad. Es fundamental también tener en cuenta la trascendencia que tenía la política exterior para Perón, hasta el punto de llegar a decir que la verdadera política era la política externa. De esta forma, en materia exterior, el peronismo desarrolla la doctrina internacional de la tercera posición, que planteaba que Argentina en la Guerra Fría no debía alinearse ni con Estados Unidos ni con la Unión Soviética, sino conducirse según lo que más conviniese a su interés nacional y a la paz mundial. Argentina busca hacer amistad con ambas potencias, aunque en la práctica el pragmatismo peronista y las circunstancias externas terminan acercando más a Perón a los Estados Unidos y al bando occidental. El peronismo firma numerosos acuerdos de integración con países latinoamericanos como parte de su política exterior con el fin de buscar una mayor autonomía de la hegemonía norteamericana. Debemos recordar que cuando Perón llega a la Casa Rosada se mantenía en buena medida la política de bloqueo estadounidense a Argentina que había iniciado en el gobierno anterior. Sin embargo, la realidad económica y política obligan a Perón a buscar un entendimiento con los Estados Unidos y lograr la reinserción de Argentina en los órganos internacionales que ganaban mucha preponderancia mundial. Tras acercamientos y negociaciones, para 1946, Estados Unidos decide liberar el oro y los fondos argentinos bloqueados desde 1944, a cambio de que Argentina le dé trato preferencial a ciertos bienes norteamericanos. Asimismo, como parte de las negociaciones, el Congreso argentino ratifica su adhesión al Acta de Chapultepec, un documento que servía de precedente a la Organización de Estados Americanos y el actual sistema interamericano, donde ningún país tiene más influencia que los Estados Unidos. Sin embargo, Argentina seguía actuando soberanamente en formas que Norteamérica consideraba como una provocación. Por ejemplo, cuando en España había mucha hambre tras la Guerra Mundial y la economía del país castellano estaba bloqueada por Estados Unidos y por los soviéticos, desde 1947 la Argentina le envía cientos de miles de toneladas de trigo y de otros alimentos a España, alimentos que serían pagados a futuro y con muy bajo interés. Eva Perón hace una visita muy aclamada en España para la entrega del primer gran lote de comida. En el trigo que con tanto amor cultivaron los descamisados de mi pueblo, les traigo el mensaje de amor, de solidaridad y de hermandad, y el abrazo cariñoso de un pueblo grande a otro pueblo grande. Sepan, obreros españoles, que mientras en nuestros trigales haya una espiga, esa será compartida con vosotros, con nuestra solidaria expresión de paz, de cristiandad y de justicia social. Por eso, a pesar de las potencias opresoras, el gobierno justicialista del general Perón se ha fijado una consigna: en España no habrá ningún hogar sin pan, ningún niño sin leche. Mi pueblo es humilde y bueno como sois vosotros, pero orgulloso y altivo como también sois vosotros. Tened siempre presente que solo la solidaridad entre los humildes nos hará fuertes para enfrentar la voracidad insaciable de los poderosos. Estados Unidos considera esto como una afrenta contra su país. Pese al acercamiento entre Argentina y Estados Unidos, las políticas nacionalistas y el discurso antiimperialista del peronismo mantienen las tensiones con el norte. Y en 1948, Estados Unidos decide prohibir la compra de carnes, de granos y demás productos argentinos en los mercados europeos que participaban en el Plan Marshall, cuestión que afectaba inevitablemente a la economía argentina, privándola de varios de sus principales compradores. Perón también retoma en 1947, con el aval de Washington, las relaciones de Argentina con la Unión Soviética, suspendidas desde 1917 con la Revolución Bolchevique.
Perón empieza así también a vender granos en cantidades al bloque soviético. En medio de estos tiempos vertiginosos, la dinámica política dentro de Argentina estaría marcada por un fuerte conflicto entre peronistas y antiperonistas, una polarización de la sociedad argentina que duraría varias décadas más, incluso hasta el día de hoy. Desde el comienzo, el gobierno de Perón estuvo signado por conspiraciones en su contra. Durante sus años, el gobierno de Perón hace detenciones y encarcelamientos a dirigentes opositores, especialmente socialistas y comunistas, reprime a huelguistas obreros y cierra y expropia medios de comunicación. Por su lado, desde el antiperonismo, hubo creación de comandos civiles armados que realizaban diversos ataques, hubo intentos de golpe de Estado como el llevado a cabo en 1951, que fracasó en poco tiempo, hubo atentados con bombas en reuniones sindicales como el de la Plaza de Mayo en 1953 y nuevos intentos de golpe de Estado que implicaron el bombardeo y ametrallamiento de manifestantes en la Plaza de Mayo en 1955. Una acción que traería más de 300 muertes y a la que volveremos más adelante. Polémico fue también durante la presidencia de Perón el ingreso a Argentina de muchos exmiembros del régimen nacionalsocialista después de su derrocamiento. Al igual que los Estados Unidos y la Unión Soviética, Argentina buscó captar parte del talento humano del Reich. En contrapartida y como muestra de la política camaleónica del peronismo, el gobierno argentino es a su vez el primero en Latinoamérica en reconocer y establecer relaciones con el Estado de Israel en 1949. Y en Argentina, el gobierno peronista fue muy cercano a la comunidad judía. Al final del primer periodo presidencial de Perón surgen problemas económicos. Los cambios drásticos en la gestión y la estructura económica, las sanciones de los Estados Unidos y dos fuertes sequías llevan a la necesidad de replantear la estrategia económica del plan quinquenal. Más allá de estos problemas, en Argentina se hacen nuevas elecciones presidenciales en 1951 y Juan Domingo Perón gana cómodamente de nuevo con más de 2/3 del electorado. Asume un nuevo periodo como presidente de la República que comienza formalmente en junio de 1952. Pero tan solo un mes después de comenzar el nuevo periodo, el peronismo daría un giro con rasgos de tragedia griega, cuando de forma inesperada, la mujer del conductor, una de las mayores fuentes de inspiración para el movimiento peronista, caía enferma y moría de forma súbita. La muerte de Evita sería un gran golpe personal para Perón y anímico para sus seguidores, pero la obra del peronismo debía continuar. Como dijimos, frente a los problemas económicos, Perón cambia su política económica, dando un mayor peso al fomento de la inversión extranjera y además lleva adelante medidas de austeridad fiscal. En esta etapa, importantes multinacionales inauguran siderúrgicas, acereras, ensambladoras y nuevas explotaciones petroleras. Hacia 1953 se logra controlar el proceso inflacionario y la economía vuelve a crecer aceleradamente desde principios de 1955. Mientras tanto, la oposición antiperonista empieza a atraer a algunos sectores que antes habían apoyado a Perón, acusando a su gobierno de extrema demagogia y de explotación del resentimiento entre clases sociales. Un aspecto resaltante de su segundo mandato es que aunque el peronismo estuvo íntimamente articulado con la Iglesia Católica desde sus inicios, para 1954 empieza un crudo enfrentamiento entre ambos grupos. A raíz de que la jerarquía eclesiástica realizara diversas críticas al gobierno de Perón en un ambiente de creciente oposición, Perón responde legalizando el divorcio y la prostitución en Argentina. A medida que escala el conflicto, Perón prohíbe las manifestaciones religiosas en lugares públicos y expulsa a 2 obispos del país. La Iglesia empieza a acusarlo de tirano. Todo esto se recibe con rechazo de buena parte de la población argentina, que era cristiana y socialmente conservadora. La conflictividad y las conspiraciones contra Perón no paraban, y un nuevo evento marca de tragedia al gobierno peronista. Con sus partidarios reunidos en la Plaza de Mayo, el 16 de junio de 1955, a lo lejos se escucha el sonido de unos jets que en cuestión de segundos sueltan explosivos sobre la muchedumbre en el centro de Buenos Aires. Era un intento de golpe de Estado de la aviación naval y de sectores de la Fuerza Aérea e Infantería. Los militares también contaban con el apoyo de grupos socialistas, radicales y conservadores y sectores de la Iglesia. El bombardeo y los ataques a la plaza dejan más de 300
argentinos muertos. Los ataques siguen por 18 horas, pero los alzados no logran su cometido y tienen que pedir asilo en Uruguay. El ambiente era de una inminente guerra civil y Perón llama a un diálogo a todos los sectores para evitar un mayor conflicto. Más allá de algunas concesiones que hace Perón a sus opositores, la institución militar estaba rota y había una firme resolución de grupos internos y externos de salir de Perón como fuese. Luego de 2 meses de este intento de golpe, el 16 de septiembre hay un nuevo levantamiento militar. El general Eduardo Leonardi, el general Pedro Aramburu y el almirante Isaac Rojas, católicos nacionalistas, organizan la llamada Revolución Libertadora desde un cuartelazo en Córdoba. Perón, temiendo una guerra para la Argentina, se niega a combatir el golpe y permite que los sublevados logren el control del país. Juan Domingo Perón se monta en un barco que le proporciona el presidente paraguayo Alfredo Stroessner y se va aguas arriba del Paraná, escapando de sus enemigos. Empezaba una nueva etapa para el país, pero el hombre que había sido derrocado había marcado el imaginario colectivo argentino de una forma que persiste hasta hoy y pronto tendría su regreso. Así se llega hasta 1955, el 16 de septiembre, en que también algunos generales se levantan al frente de algunos sectores de tropas. Nosotros podíamos haber aplastado perfectamente bien eso. Yo recuerdo que en una reunión que tuve con mis asesores directos en la Secretaría de la Presidencia de la República, el general Sosa Molina, que era el secretario militar de la Presidencia, me dijo: si yo fuera Perón, pelearía. Yo le contesté: si yo fuera Sosa Molina, también pelearía. Pero sobre mis espaldas pesaban una grave responsabilidad que yo debía defender en ese momento con toda mi autoridad. Es así que yo no resolví hacer nada. Pensé que en la nación nada hay superior a la nación misma. Y frente a la posible depredación violenta de todas las que veníamos realizando durante 9 años, era preferible ceder. Yo por mí no quería llevar a la República a una guerra civil ni a una lucha cruenta. En consecuencia, lo que quedaba por realizar era simplemente dejar que ellos hicieran lo que quisieran. Si el justicialismo tenía razón, iba a volver. Y si no tenía razón, quizás era mejor que no volviera. Han pasado casi 13 años desde ese momento. Indudablemente que el tiempo me ha hecho cambiar de opinión. Hoy creo que cometí un grave error. Yo debía haber decretado la movilización, comenzar por fusilar a todos los generales rebeldes y a todos los jefes y oficiales que estaban en la traición y dominar esa revolución violentamente, como violentamente nos querían arrojar del poder. Si en este momento tuviera que hacerlo, lo haría. Porque ahora sé lo que entonces no sabía, que esa gente llegó para hacer el más grave daño que se le pudo haber hecho al país. El nuevo régimen militar que derroca a Perón se aboca a la neutralización total del peronismo. Los movimientos peronistas son proscritos y censurados de la política. A Perón lo degradan del ejército acusándolo de delitos políticos y se prohíben los partidos políticos en general. Mientras tanto, Perón comenzaba su peregrinación en el exilio. De Paraguay se tiene que ir a Venezuela, donde el presidente Marcos Pérez Jiménez le da protección hasta que este también es derrocado. De allí Perón se va a Panamá, donde conoce a la cantante María Estela Martínez, alias Isabel, la que sería su tercera esposa y futura dupla política. Luego de Panamá, Perón debe irse a España, donde es protegido por el general Francisco Franco. En 1961 se casa con María Estela Martínez y es admitido de vuelta en la Iglesia Católica. Perón no se desentendería de la política, todo lo contrario. En Argentina quedaba un sólido movimiento peronista y Perón mantiene estrecho contacto con sus seguidores. En respuesta a la prohibición del peronismo, muchos peronistas se organizan en grupos clandestinos que realizan acciones violentas, como sabotaje de oficinas públicas o detonación de bombas en vías de ferrocarril. De allí surgirían organizaciones peronistas armadas, guerrilleras y de tendencia marxista o socialista, como el caso de Montoneros, y conformados en buena medida por jóvenes.
Luego de un intento fallido de regresar a Argentina, Perón manda a su esposa en 1965 a reunirse con disidentes políticos para avanzar en la política de confrontación al gobierno argentino y de boicots electorales. En su exilio, Perón se acerca más al llamado peronismo revolucionario que al peronismo ortodoxo, pues la izquierda peronista era la más enfrentada en ese entonces al régimen militar que gobernaba en Argentina. Su discurso en el exilio era que Argentina debía avanzar hacia un socialismo nacional que no era ni marxista ni capitalista. Perón apoya abiertamente la lucha armada del peronismo revolucionario y de Montoneros. Sin embargo, como veremos más adelante, en su regreso a la Argentina rechazaría estos grupos. A lo interno del peronismo venía creciendo un intenso conflicto entre los grupos izquierdistas del peronismo y la llamada ortodoxia peronista, de corte más conservador, militar y derechista. En su exilio en España, Perón tiene como secretario privado a un enigmático personaje llamado José López Rega. López Rega era político y escritor argentino, gran estratega para la política tras bastidores y miembro de la logia masónica italiana anticomunista llamada Propaganda Due, donde presuntamente también habría iniciado a Perón cuando éste estaba en su exilio. Aficionado al esoterismo, López Rega ganaría una fuerte influencia en los últimos años del peronismo. En medio de mucha conflictividad interna, el régimen militar argentino ve que no logrará sostenerse por mucho tiempo, así que empieza a organizar una salida pacífica del poder. Perón inicia por su lado un proceso de reconciliación con políticos radicales y de otras tendencias contrarias que debiliten todavía más el régimen militar. El gobierno convoca elecciones generales para 1973 y en este proceso de reapertura, un ya anciano Juan Domingo Perón consigue volver a su natal Argentina tras casi 20 años de exilio. Es recibido por multitudes esperanzadas de un nuevo periodo. No obstante, el régimen militar impide que Perón se postule como candidato a presidente, así que este se va al exilio momentáneamente y en su lugar postula a un hombre de su confianza, el peronista de izquierdas Héctor Cámpora. La sociedad argentina vota y manifiesta su respaldo a Perón, eligiendo a Cámpora como nuevo presidente del país. Entre la vejez de Perón y los problemas internos de Argentina y del peronismo, el cuadro que enfrenta Perón a su regreso pasa rápidamente de la esperanza a la preocupación y la tragedia. Cuando Perón vuelve de nuevo a la Argentina el 20 de junio de 1953, se hace un mitin público donde ocurre la masacre de Seiza, un tiroteo entre grupos peronistas. Unos francotiradores camuflajeados presumiblemente de la ortodoxia o de la derecha del peronismo originario, disparan a matar a los sectores juveniles socialistas asociados a Montoneros, causando enfrentamientos y 13 fallecidos. La unión que Perón había logrado entre el peronismo de izquierda y el peronismo ortodoxo quedaba rota. En este escenario, Perón se termina decantando por la ortodoxia y se vuelve a alejar de la izquierda peronista, que empieza a conducir acciones armadas contra su gobierno. Por su lado, Héctor Cámpora, 2 meses después de asumir como presidente, renuncia para convocar unas nuevas elecciones en las que Perón sí podría ser candidato. Perón forja una coalición política y se convierte en el primer argentino en ser electo 3 veces para la presidencia de la República. Encabeza un nuevo periodo presidencial con su esposa María Estela Martínez de Perón como vicepresidente de la República, más conocida como Isabelita. De esta forma toma posesión de su cargo como presidente de la Argentina el 12 de octubre de 1973. El cuadro no era sencillo. En 5 países de Sudamérica gobernaban dictaduras militares aliadas a Estados Unidos, mientras el mundo se revolcaba por el gran shock petrolero del año 73 y la oposición va aglutinando a izquierdistas, liberales y conservadores por un lado y a guerrilleros y comandos armados por otro. Mientras maduraba la década de los 70, en Argentina todavía se dirimían conflictos políticos mediante escuadrones de la muerte. El ERP y otras organizaciones guerrilleras llevan adelante ataques contra el ejército, fusilamientos y demás. En la otra acera, el llamado brujo de Perón, José López Rega, ministro de Bienestar Social del gobierno de Perón, coordina la formación de la famosa AAA,
lo que se llamaría la Alianza Argentina Anticomunista. Este grupo persigue y acaba con la vida de más de 600 militantes de izquierda, peronistas y no peronistas. Todo esto con el presunto consentimiento de Perón. A pesar de que la salud de Perón estaba complicada, el presidente mantiene una agenda repleta de reuniones y actividades. Su política económica en este tercer periodo estuvo marcada por el llamado Pacto Social, que tenía como principales metas un crecimiento real de los salarios, mitigar la inflación y mantener el crecimiento económico. Internacionalmente, Perón mantiene la no alineación con las dos grandes potencias y se busca consolidar organismos de cooperación sudamericana que no dependiesen de Estados Unidos. También hubo en este periodo, con especial promoción de López Rega, una importante promoción de la natalidad en Argentina, frente a las crecientes tendencias antinatalistas que se popularizaban en el mundo. En una manifestación masiva en 1974 en Plaza de Mayo, Perón es cuestionado por el peronismo revolucionario de izquierda con el canto: ¿qué pasa, general, que está lleno de gorilas el gobierno popular? Perón los increpa y muchos de ellos se van de la marcha. A su vez, en 6 provincias argentinas, como muestra del conflicto interno del peronismo, los gobernadores que pertenecían al peronismo revolucionario eran derrocados por elementos del peronismo ortodoxo con el aval de Perón. Pero toda esta situación estaba por dar un giro irreversible. El 12 de junio, Perón habla en un acto público sin que sus seguidores supiesen que sería la última vez que lo verían. Ya consciente del deterioro de su salud, advierte a los manifestantes que venían tiempos difíciles y cierra su discurso diciendo: les agradezco profundamente el que hayan llegado hasta esta histórica Plaza de Mayo. Yo llevo en mis oídos la más maravillosa música que para mí es la palabra del pueblo argentino. El 28 de junio, Perón sufre varios infartos de miocardio e Isabel en secreto es juramentada como nueva presidente de la Argentina. Luego de un día en la residencia presidencial de Quinta de Olivos, Juan Domingo Perón fallece el 1 de julio de 1974 a la 1:15 de la tarde con 78 años de edad. Aquel hombre que supo calar hondo en el imaginario argentino partía para siempre del mundo terrenal. El cadáver de Perón fue transportado a la Catedral de Buenos Aires para su misa funeral. Luego el cuerpo, vestido de militar, fue llevado al Palacio del Congreso Nacional, donde estuvo en capilla ardiente por 46 horas. Más de 130.000 personas fueron a despedirse de Perón. Luego, el 4 de julio, en plena lluvia, comienza la procesión funeral. 1 millón de personas lo acompañaron a lo largo de 16 kilómetros, cuando el cortejo fúnebre llega a su destino 2 horas y media después. Despiden a Perón con un saludo de 21 cañonazos y 3 días de luto. Isabel Perón sucede a su esposo en la presidencia y tiene enfrente fuertes problemas, incluyendo los enfrentamientos entre grupos guerrilleros de izquierda y los grupos parapoliciales de derecha. La creciente lucha violenta y la falta de liderazgo sirven de pretexto para terminar abruptamente el periodo presidencial de Isabel Perón el 24 de marzo de 1976, cuando en un golpe apoyado por Estados Unidos, una junta militar liderada por el general Jorge Rafael Videla toma el control del poder político y establece el proceso llamado de reorganización nacional, con lo que comienza una nueva era para la Argentina. Bajo este nuevo régimen son prohibidos los partidos políticos y se asume un estado de guerra desde el Estado contra los grupos armados. Son muchas las reflexiones e interpretaciones que pueden hacerse sobre este personaje y sus tiempos históricos, sobre los que sin duda queda mucho por contar. Perón marca para siempre a la Argentina y a la América Latina bajo un accionar imposible de encasillar en categorías tradicionales. Sindical y popular, pero también nacionalista y católico. Personalista y autócrata, pero también incorpora como nadie a las clases populares en la cosa pública.
Esta fue la vida de Juan Domingo Perón, una vida llena de anhelos y conflictos. Su figura trasciende lo político para convertirse en un fenómeno cultural que persiste al día de hoy como parte de la argentinidad. Muchas gracias por haber visto este video, espero que les haya gustado y no olviden que es muy importante para nosotros que puedan suscribirse al canal, dejar sus comentarios, compartir el video, seguirnos en nuestra cuenta de Instagram llamada La Nueva Enciclopedia y sobre todo que nos colaboren en nuestro Patreon con cualquier ayuda que nos puedan dar. Muchas gracias a todos y que Dios los bendiga.